Gloria a Dios. Bienvenidos a todos. Yo me llamo Clinton y ustedes están conmigo en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos mandó diciendo, está escrito en Juan 4:24, diciendo Dios es un espíritu y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu, por medio de su espíritu, el Espíritu Santo. Dios el Padre, Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo se llama también el Espíritu Santo. Él es un espíritu y Él es santo. Por eso Él dice, sed santos, porque yo soy santo. En 1 Pedro 1:16. Entonces Dios es un espíritu, Dios es santo. Dios es el Espíritu Santo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo se llama también el Espíritu Santo. Entonces los que le adoran es menester que le adoren en espíritu, por medio de su espíritu, y en verdad, de acuerdo a la Biblia. Esa es mi Biblia, la Biblia, esa es la Biblia purificada, 16.2, la Reina Valera, Santa Biblia purificada. Esta Biblia es la palabra de Dios. Toda la escritura es dada por inspiración de Dios. Es útil para redarguir, para enseñar, para corregir y para instrucción en justicia. La Biblia dice, yo tengo mi Biblia abierta a 1 de Timoteo. Van conmigo a 1 de Timoteo capítulo 2. Y dice en versículos 5 y 6, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos para testimonio en su propio tiempo. Hay un Dios, algunas Biblias dicen hay un solo Dios y un solo mediador. Esta Biblia dice lo mismo, dice porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Un Dios y un hombre y es todo. No hay otro Dios y no hay otro mediador. ¿Por qué entonces hay mucha gente hoy en día que dicen que es bueno orar a María? Que María puede interceder entre ellos y Dios, dicen ellos. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica les enseña esa mentira. Pero, dice la Biblia, hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Pero la cosa es que, y con todo respeto, yo amo a los católicos, la gente católica. Yo amo a la gente católica. Pero lo que no amo yo es el sistema perdóname mi español, el sistema religioso que está engañando a la gente y enseñándolos mentiras como eso, que pueden orar a María. ¿Qué pasa cuando la gente oran a María? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que, siendo que María está muerta, su cuerpo está muerto, y ella está en la presencia del Señor como todos los otros santos, porque ella murió como un cristiano. Ella era una cristiana, redimida por la sangre de Jesucristo, bautizada en su nombre y llena de su Espíritu. Ella obedeció el Evangelio de Cristo en el principio del Nuevo Testamento con los apóstoles y los otros discípulos en el día de Pentecostés, cuando comenzó el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles mandaron diciendo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Eso está escrito en Hechos capítulo 2, versículo 38. María y sus hijos, los otros hermanos y las hermanas de Jesucristo, ellos estaban presentes también y ellos obedecieron el mismo evangelio. Eso está escrito en el primer capítulo de Hechos, que María estaba allí. María nació en pecado como todos, porque dice la Biblia que todos han pecado. Todos han pecado. La Biblia no dice que todos son pecadores, pero la Biblia dice que todos han pecado. María nació en pecado como cualquier otra persona y Dios escogió a ella para estar bendecida, para dar a luz a su Hijo. Y el Espíritu Santo
vino sobre ella y ella quedó encinta, y lo que estaba engendrado en su vientre era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ella fue escogida para ser bendecida, para dar a luz a un hijo, y no solamente un hijo, no era cualquier hijo, era el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Y después que ella dio a luz a su primer hijo, su esposo José le conoció y ella engendró otros hijos e hijas para su esposo José. Entonces ella ya no era una virgen después que eso. Ella era una virgen cuando concibió el Hijo de Dios, su primer hijo, y no conoció a su esposo durante ese tiempo. No había conocido ningún hombre, pero ella era desposada a su esposo José, de la casa y linaje de David. Entonces el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, vino de la casa y linaje de David, por medio de María, que fue desposada a José, el hijo de David. Entonces, después que ella dio a luz a su hijo, su primer hijo, Jesucristo, ella fue conocida por su esposo, José, y él tuvo más hijos e hijas por medio de ella. Y eso es bueno y recto. Entonces, después que eso, ella no era una virgen ya. Ella era una virgen cuando concibió del Espíritu Santo. Y después no. Pero la Iglesia Católica enseña otras cosas que la palabra de Dios. La Iglesia Católica dice, contra la palabra de Dios, que María nació sin pecado, que es una mentira, porque la Biblia dice que después que haber dado a luz a su hijo primogénito, ella trajo el sacrificio para su limpieza al templo. Eso es para pecadores, seres humanos pecadores. Entonces, la Iglesia Católica dice que María no tenía pecado, pero eso es una mentira. María fue nacida en pecado como tú, como yo. Solamente hay un hombre en toda la historia de la humanidad que nació sin pecado, y ese es nuestro Señor Jesucristo, porque su padre no era un hombre, su padre era Dios. Entonces la sangre que él tenía no era de Adán, era de Dios. Fuera de él no hay ningún otro hombre o mujer que nació sin pecado. No hay ningún otro. María no nació sin pecado. Ella nació en pecado bajo la maldición de Adán, así como tú y yo. Y ella fue redimida por la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, así como yo, y espero que tú también. La Iglesia Católica enseña que María era una virgen perpetuamente, pero eso es una mentira, porque ella sí era una virgen cuando concibió su primogénito hijo, pero después ella conoció a su esposo y tuvo otros hijos y otras hijas, y esa es buena y correcta. Ella era una esposa, ella sirvió a su esposo. Entonces ella no era una virgen perpetuamente, era una virgen cuando Dios vino sobre ella y ella concibió su primogénito hijo. Entonces no, después que eso no. Y la Iglesia Católica enseña que María es una diosa que puede interceder entre Dios y nosotros, que nosotros podemos orar a María y ella puede orar para nosotros a su Hijo Jesús o a Dios. Pero la Biblia no dice nada así. De hecho, no solamente la Biblia no dice nada así, la Biblia dice al contrario de eso. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Si queremos orar, oramos a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, en el nombre de su Hijo Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Entonces, cuando la gente oren a María, realmente no están orando a María porque María no les puede oír. Ella está en la presencia del Señor. Su cuerpo está muerto en la tierra
y su espíritu está con Dios. Ella está con Dios en el cielo. Ella no puede huir cuando la gente ora a ella. Y si ella no puede huir cuando la gente ora a ella, entonces ¿quién está recibiendo esas oraciones? ¿Quién está recibiendo esa adoración cuando la gente está adorando a María, teniendo servicios religiosos para adorar, para honrar a María, siendo que ella no puede oír sus oraciones, siendo que ella no puede recibir sus adoraciones? ¿Quién está recibiendo esas cosas? Si abrimos nuestra Biblia hasta 1 Corintios capítulo 10, y creo que el versículo 20 o 21, vamos a leer lo que dice la Biblia. Esa no es mi palabra, es la palabra de Dios. Dice 1 Corintios versículos 20 y 21. Antes digo que las cosas que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quisiera que vosotros tuvierais comunión con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Porque el Señor, nuestro Dios, aborrece tanto la idolatría. ¿Por qué? Porque la gente está adorando otras cosas fuera de Él. Y Él no comparte su gloria con nadie. Dios, el Dios que creó todas las cosas, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él no comparte su gloria con nadie. Y cuando la gente adoran piezas de plástico, piezas de madera, piezas de metal, o dioses que ellos han inventado en sus mentes, o que han recibido por medio de sus iglesias, Dios está furioso con esa gente, porque ellos están adorando a demonios. La gente piensa que están adorando a María, o piensan que están adorando a Jesús, pero otro Jesús que no está presentado en la palabra de Dios, pero está presentado por la Iglesia Católica o las iglesias protestantes. Pero esos Jesuses no existen. Un Jesús que es una parte de una trinidad de dioses no existe, porque Dios no es una trinidad. Dios no es una trinidad. Recuerdas que leímos ahora en 1 Timoteo 2, hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Un Dios y un hombre no son tres personas. Dios es un espíritu, Dios es santo. El Espíritu Santo es Dios, Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo no es un Dios, es un hombre. Y dice la Biblia que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Dios estaba en Cristo, un Dios, un hombre, no tres personas. Y Dios está en el hombre. Entonces hay un solo Dios. Y la única manera para orar a Él, que Él nos escuche, es la manera que Él ha ordenado. Como dice nuestro Señor Jesucristo, como mencioné en el principio de este video. Jesucristo dijo, Dios es un espíritu. Y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Y la gente que están orando a María no están adorando a Dios en espíritu ni en verdad. Están adorando demonios, porque María no puede escuchar la oración de nadie. Y si ella no puede escuchar una oración, y si ella no puede aceptar una adoración, entonces los demonios están escuchando esas oraciones y están recibiendo esas adoraciones. Los demonios. Así dice la Biblia. Ahora, ¿creeremos la Biblia, la palabra de Dios? Aunque duele un poco, aunque tenemos que cambiar nuestras creencias para ponernos rectos con Dios, ¿creeremos la Biblia o creeremos la Iglesia Católica?
o protestantes. Tenemos una decisión que hacer. Si queremos estar rectos con Dios, tenemos que obedecer lo que dijo su Hijo. Dios es un espíritu, y los que le adoran, es menester que le adoren en espíritu y en verdad. María no puede escuchar tus oraciones, pero Dios sí puede, y la única manera para orar a Él es en el nombre de su Hijo Jesucristo. Si usted quiere aprender de la palabra de Dios y del Evangelio de Cristo, aquí estoy, escríbeme. No puedes comentar aquí, abajo, porque yo no puedo tomar el tiempo de revisar comentarios aquí en este canal, porque tengo otros canales en inglés. Pero allá abajo siempre está mi correo electrónico y me puedes escribir allá. Y cuando me escribes, yo mismo voy a estar viendo y contestando tu mensaje, en inglés o en español, como quieres. Aquí estoy para servirte en el Evangelio de Jesucristo. Amén.